El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Quiero cerrar el capítulo 2 del libro o de la epístola a los Efesios con este comentario que hace el apóstol Pablo. Porque vino Cristo y anunció las buenas nuevas de paz y vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En eso nos hemos venido convirtiendo nosotros a la medida que el Señor ha transformado nuestra manera de pensar y la palabra llega a ser importante en la vida nuestra. Pasamos ahora al capítulo 3 y vamos a darnos cuenta que del verso 1 hasta el verso 13, Él va a hablar ahora del ministerio a los gentiles, es decir, a la gente no judía, a la gente cuyo estilo de vida era tan diferente a la ley, porque no conocían y no estaban sometidos a la ley judía. Era un pueblo completamente extraño, ajeno incluso a Dios mismo. Y ellos tenían sus propios dioses, los habían construido, los habían invocado, los habían adorado, los transportaban y los llevaban de lugar en lugar. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Podríamos nosotros resumir esta primera parte preguntándonos si en el Antiguo Testamento los profetas, los sacerdotes, podrían tener un concepto favorable acerca de los pueblos gentiles. Si ellos creían que los pueblos gentiles serían alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Y la verdad es que a ellos no les fue revelado eso. Incluso ni siquiera los mismos discípulos que inicialmente formaron parte de la plantilla convocada por Jesús. Jesús convoca a 12 hombres y les va a hablar ahora. Va a tratar de cambiar la manera de pensar de ellos, pero a ellos mismos les asigna en cabeza de Pedro seguir trabajando con los judíos. Pero Dios se prepara a otro hombre, tiene listo otro hombre y entra en escena después que surge la iglesia el día de Pentecostés con el discurso del apóstol Pedro y se convierten como 3,000 personas y diariamente siguen siendo agregados en las reuniones de las casas, en las reuniones en el templo y por todas las casas. Todos los días que están compartiendo se están añadiendo más y más y más judíos. Pero luego viene la muerte de Esteban y ese acto violento que sucede en Jerusalén hace que la gente salga despavorida y regresen a sus territorios y de camino vayan hablando. Pero simultáneamente está sucediendo algo en otro lugar, mucho más apartado, lejos de Jerusalén, que se llama Antioquía. Y allá en esa ciudad, en ese lugar, hay un hombre que está congregándose ya, porque ha tenido una experiencia extraordinaria y en solo 3 días ha recibido una revelación profunda del Espíritu de Dios. En esos 3 días de oración y ayuno, que pierde completamente la visión, la visibilidad, no puede ver nada, está a oscuras, han caído como unas escamas en sus ojos y no hay tiempo para comer ni para beber. Pero está siendo ministrado, está recibiendo una revelación profunda del Espíritu de Dios. Dice que por revelación me fue declarado el misterio de como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y este misterio es que ahora Cristo aparece, nace, crece, hace ministerio, va a la cruz, muere,
resucita, se levanta, comisiona a sus discípulos, los gradúa y los asciende a la condición de apóstoles, es decir, de enviados a predicar este mensaje que han recibido, pero también a Él lo está preparando, porque Él va a tener un trabajo muy importante en la otra parte del mundo desconocido. El mundo desconocido para el momento era el mundo no judío, es decir, el mundo de los gentiles. Y Él está recibiendo esta revelación para que ahora se convierta en un predicador a los gentiles. Y esa es la lucha grande que Él tiene por todos los lugares, porque donde está plantando el Evangelio y quieren llegar aquellos a suplantarlo a Él y a enredar el ministerio, a hablar mal del ministerio del apóstol Pablo, entonces se ve llamado, precisado a escribir estas epístolas para aclarar los temas doctrinales, porque querían continuar con la misma tradición del antiguo pacto, haciendo que los hombres se circuncidaran en los diferentes lugares donde llegaba este mensaje del reino, y nada tenía que ver con eso. Ahora la circuncisión es un asunto del corazón, es para hombres y es para mujeres, porque hay que tener un corazón completamente transformado, cambiado, nuevo, restaurado. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, ¿y cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es el Evangelio la buena nueva y la buena noticia para los gentiles, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Note que ahora se mete con un tema muy importante, que hay que tener bastante conocimiento sobre esto y tener mucho cuidado, porque está hablando ahora del trabajo de la iglesia. Ese trabajo de Cristo, ese poder de Cristo, ese poder que levanta a Cristo, que lo lleva a la cruz, que lo empodera, que luego lo levanta de la tumba mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora ese poder es transferido a los discípulos, y los discípulos, en la medida que van convertidos en apóstoles, que son enviados y misioneros que van predicando la palabra, entonces se va conformando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en los diferentes lugares, y la iglesia está empoderada, la iglesia ha sido transformada en su manera de pensar, ha cambiado la manera de pensar, ahora tiene claridad sobre este poder del Evangelio y del reino de Dios para alcanzar a los gentiles, que eran personas no alcanzadas, y para alcanzar a los judíos que se han quedado enredados en sus tradiciones, y tiene que llevarlos ahora al Señor. Pero no solamente es esto el trabajo, sino que la multiforme sabiduría de Dios que se ha dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y eso tiene que ver con las fuerzas extrañas, con las fuerzas del mal, con los enemigos. Cuando nosotros estamos hablando de los enemigos, no hablamos de personas humanas. Nosotros, como iglesia del Señor, no tenemos enemigos humanos. Como hombre de Dios no tenemos enemigos humanos. Cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier persona que se levante contra nosotros es una fuerza espiritual infernal que proviene de los principados y de las potestades en los lugares celestiales, que vienen sobre ellos para influenciarlos, para que se levanten contra lo que nosotros hacemos y contra lo que nosotros somos por la naturaleza de esa obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Pero note bien que el apóstol está hablando a los efesios y le está diciendo que para que la iglesia dé a conocer, para que esa multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, es la iglesia a través de la predicación, la que tiene que dar a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso con la confianza por medio de la fe en Él, para que nosotros podamos tener entonces esa fe. Y Él está pidiendo en este momento, entonces también, pidiéndole a los efesios que oren para que Él no desmaye y que ellos tampoco desmayen por las tribulaciones, por todo esto que nos va a sobrevenir a nosotros en todo este trabajo. Es cierto, nosotros tenemos el poder de Dios para desmantelar las obras de las tinieblas. Toda obra poderosa de tinieblas tiene que caer, porque el poder absoluto y total lo tiene Cristo y lo tiene la iglesia. El poder de Satanás y de todos sus espíritus inmundos y de sus principados y potestades es un poder limitado.
el poder de Dios es absoluto y el poder de Dios ha sido manifestado en la iglesia para que la iglesia desarrolle este tipo de trabajo. Quedamos aquí porque seguramente la reflexión de mañana del apóstol Pablo nos va a llevar a través de Efesios el capítulo 3, versos 14 en adelante, a unas profundidades maravillosas de la palabra para que esa doctrina venga a empoderarnos a nosotros. No somos simplemente cristianos, somos hombres y mujeres de Dios revestidos con el poder del Espíritu Santo, con la sabiduría y el conocimiento de la doctrina cristiana. Oremos. Gracias, Señor, por la palabra en el día de hoy, por la forma como el apóstol transforma nuestra manera de pensar a través de las explicaciones que nos da. Gracias por estas enseñanzas, las recibimos con alegría y con gozo y agradecimiento en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.